Concejal Luis Bernardo, usted desde la llegada de Daniel Quintero a Medellín en la candidatura, en la campaña, usted fue uno de las, si no el primero que le tendió de alguna manera la mano, porque usted fue el primer o el único precandidato que dio un paso al costado para hacer una alianza con él y para que él llegara a ser candidato a la alcaldía y luego alcalde. ¿Qué ha pasado? Porque en los últimos meses hemos visto que usted se ha distanciado desde el Consejo de muchas de las posturas de la administración de Daniel Quintero. ¿Hay un cable pelado ahí? ¿Se ha dañado esa relación? Bueno, lo primero, yo el año anterior estuve de presidente del Consejo. Nosotros teníamos una meta que, digamos, yo la sentí con responsabilidad y la logramos, el Consejo, y era sacar el plan de desarrollo que él había presentado. Lo segundo es que estábamos, digamos, y todavía continuamos en una situación, en un escenario, digamos, de la pandemia, que también, digamos, nos dio una situación también muy compleja, unas sesiones que no fueron presenciales, que fueron virtuales, y eso también alejó un poco, digamos, la relación con él, pero indiscutiblemente, digamos, desde el año anterior, pues yo tengo que reconocer que venía, pues digamos, aumentando una desconfianza hacia este gobierno de Daniel Quintero, hacia él, hacia algunos, digamos, miembros de su equipo de trabajo por varias cosas. Lo primero, la llegada de Daniel Quintero, y eso se ha venido incrementando, hace un montón de rupturas en la ciudad, en los sectores, en los procesos de la ciudad que yo reconozco, digamos, y que conozco hace mucho tiempo. Yo llevo como concejal, pues digamos, comencé en el 2004 con el gobierno de Sergio Fajardo, y lo que uno reconoce y empezamos, y es parte, digamos, de esa no solo molestia, y no diría yo de preocupación, es cómo se rompen procesos, y voy a tocar algunos procesos que yo inclusive fui parte en su inicio en el gobierno de Fajardo, que lleva 17 años, un programa como Buen Comienzo, que atiende la primera infancia, y ver cómo este proceso y este programa que habíamos construido como un modelo pedagógico hacia la primera infancia se rompe por asuntos, digamos, de contratación, de politización del programa, por retraso del programa, por improvisación, por cambio continuo de directivos, de docentes, de servidores públicos en este programa, por disminución inclusive de las metas propuestas por él mismo en el plan de desarrollo, y un programa que inclusive el Consejo, como ninguna gobierno anterior había valorado, y nosotros le asignamos en el plan de desarrollo 800.000 millones de pesos a este programa, una cifra, digamos, histórica, y sin embargo empezamos a mirar cómo, y hasta hoy, los resultados, las metas, los porcentajes de actuación, de cobertura, no corresponden al plan de desarrollo. No, yo pienso que aquí en ese programa en particular hay unos procesos, digamos, de contratación, digamos, muy desafortunados. Entran unos operadores que no tienen la experiencia, que no son garantía, digamos, de la calidad del programa. Salen unas corporaciones y unos operadores que llevaban mucho años. O sea, esto tiene un resultado, es improvisación en el programa, falta de planeación, retraso en el inicio, y le puedo dar inclusive unas cifras, digamos, actualizadas. Este programa tiene, digamos, en este cuatrenio 2023, una meta de 95.000 niños y niñas atendidos, y el logro a 2020 fue de 68.714. Se pregunta uno, ¿por qué no se logró? Una meta en el 2021 de 83.000 niños y niñas atendidos y un logro de 78.000. Unas madres gestantes y lactantes que también están incluidos en el programa de Buen Comienzo, con una meta en el cuatrenio de 13.000 madres gestantes atendidas y con un logro en el año anterior de 7.000 y este año de 7.700. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Que proyectos como este, que para nosotros es tan importante, yo siempre he dicho que el programa Buen Comienzo es el activo social más importante que tiene la ciudad, pues quienes trabajamos lo social,
que se construyó durante estos 5 gobiernos se desbarata, se desvirtúa, se empieza a improvisar y se hace una ruptura de una historia de un montón de operadores que han tenido una apuesta tan importante. Y lo uno también a otra preocupación, digamos, en la lógica de la pregunta y que tiene que ver con este programa. En Medellín nosotros hemos sido muy exitosos en muchos programas, y voy a poner 2 que nos preocupan mucho entre muchos más: el tema de Buen Comienzo y el Jardín Botánico. Estos 2 programas, diferentes por supuesto, han tenido un éxito durante el tiempo, y es las alianzas público-privadas que han tenido. Cómo los empresarios se meten y la comunidad a fortalecer un programa como Buen Comienzo, cómo los empresarios fortalecen un programa hace décadas, el Jardín Botánico, que es un ícono de ciudad, y estos procesos se rompen. Se disminuye la contratación con el Jardín Botánico, se rompe un montón, digamos, de legado, de historia, de esa misión tan importante de estas entidades. Entonces yo pienso que eso es parte de la preocupación, de la molestia que yo empiezo a sentir, ruptura de procesos de ciudad muy importante, desfinanciación de programas muy importantes en la ciudad. Lo otro es digamos, una agresividad, una disputa, una pelea. No, yo pienso que parte del éxito digamos, del éxito de Medellín y de muchos programas, y el éxito de la ciudad en temas de programas sociales, en infraestructura, en temas de cultura, inclusive en asuntos de salud. Nosotros veníamos siendo, y yo pues que soy médico, nosotros siempre fuimos durante mucho tiempo un referente, digamos, en salud. Nosotros hemos mantenido un clúster de la salud, nosotros hemos sido referentes inclusive en el tema de salud, y un modelo de atención primaria como el Metrosalud. Este tipo de programas, y me refiero también en salud y a otros, están desfortalecidos, están desfinanciados. O sea, el daño que un Estado que no reconozca el pasado, que no construya sobre ya lo construido en una ciudad donde una gran ganancia, hay que reconocer, ha sido debido a esa alianza pública, Estado, empresa y academia, es muy desafortunada. Entonces, partir de que todo lo que suene a empresariado es malo, me parece que es un absurdo y es una equivocación. Usted menciona la palabra daño. ¿Usted siente que esta administración le ha hecho daño a la ciudad? Yo pienso que la ciudad no va bien, digamos, más que hacerle daño, la ciudad no va bien porque, por lo que vuelvo e insisto, se han roto procesos, hay una situación, digamos, en la ciudad que basta ver en asuntos, digamos, de intervenciones sociales y de grupos poblacionales. Voy a hablar de algunos que conozco, y es que está pasando con los programas de familia. Hoy están parados, están desfinanciados, está disminuido la cobertura de atención a las familias en un momento inclusive donde producto de la pandemia se debería atender mucho más esa intervención, donde hay problemas de violencia intrafamiliar, de salud mental, de hambre. Se ha venido desfortaleciendo todo el programa de familia. Hoy los programas, entre ellos el Centro Vida para personas mayores que reciben alimentación, que reciben atención psicológica, que reciben atención cultural, están suspendidos, llevan más de 3 meses suspendidos. Programas como los de prostitución, en una ciudad con mucha complejidad en situaciones de prostitución, de trata de personas, de explotación sexual, están desfortalecidos. O sea, todo un montón de procesos de política social están absolutamente, por poner una palabra pues así medio, deteriorados, desfinanciados, desfortalecidos. Otro referente de la ciudad que inclusive todos sabíamos durante todos estos gobiernos era un ícono de la ciudad es el INDER. ¿Qué está pasando con el INDER? Cambiaron absolutamente todos los funcionarios, cambiaron todos los empleados, por un asunto de politización. Esto es un daño para la ciudad. Luis, el tema de la ruptura que lo has mencionado desde el comienzo de que llegó esta administración con la idea de romper con todo lo que existía, ¿es por un estilo de gobierno de Daniel Quintero o realmente qué hay detrás de ese afán de romper con todo y traer su gente o sus estructuras?
Yo creería, digamos, que nosotros, voy a ponerlo así rápidamente, nosotros ganamos unas elecciones, nosotros presentamos un programa de gobierno que inclusive yo soy parte, en gran parte de un componente que se llamó y se sigue llamando Recuperemos lo Social, y arranca un gobierno y lo que vemos es, lo voy a enumerar así, lo primero es una pelea, una confrontación reflejada inclusive en el asunto de PM con la clase empresarial antioqueña, una situación, digamos, de ruptura de procesos en materia social, en materia de personas que venían haciendo un trabajo importante desde sectores, digamos, de la academia, desde sectores de la educación, de la salud, pero también, digamos, que yo creo que yo debo reconocer, y por eso en gran parte yo digo que me equivoqué, porque hoy estoy convencido que Daniel Quintero no conocía la ciudad. Es decir, Daniel Quintero está conociendo la ciudad. Y digo conociendo son los procesos, la cultura, la historia de muchas cosas que nosotros hemos venido construyendo, y él llega a inventar un montón de situaciones, y con una cosa que a mí me parece preocupante, y es también a mover un discurso que lo mueve él y parte de su equipo más cercano, y es una lucha de clases, como que esto fuera un asunto de una disputa entre clases sociales. Y me parece que es muy equivocado, y se suma también la equivocación en un momento donde necesitaríamos unirnos todos para salir adelante. La academia, los sectores comunitarios, sociales, las iglesias, todos juntos. El hombre lo que hace es de una manera parcelar la ciudad entre buenos y malos, y me parece que es una posición maniquea muy, muy perjudicial y muy peligrosa. ¿Y usted cree que lo utiliza? ¿Por qué? ¿Por qué cree que utiliza ese dividir la ciudad entre buenos y malos, entre ricos y pobres? ¿Qué propósito, usted que lo alcanzó a conocer o que lo conoce, qué propósito tiene con eso? No, yo puedo decir que no lo tengo claro, no lo he podido entender. Cuál es, digamos, el motivo, si es ideológico, si es, digamos, de un proyecto político que él tenga, si es desconocimiento de la ciudad, pero lo claro es que él sí tiene, digamos, y en sus expresiones en redes, inclusive en su inversión, gran parte de lo que él hace con el Jardín Botánico, que se refleja en otras inversiones, es por un asunto, digamos, de que ahí está también empresario, ¿cierto? O sea, como que él tuviera una situación frente al empresariado que le molesta, que le hace daño para sus intereses o para su proyecto político. Yo creo que hay un prejuicio de él, o sea, yo pudiera afirmar que maneja un prejuicio frente, digamos, a algún sector del empresariado, algún sector, digamos, de los dirigentes de la ciudad, y recurre a personas, digamos, de otras ciudades, ¿cierto? Y me parece que eso no es malo, pero sí me parece que lo tiene muy marcado, o es una marca como ningún gobierno que yo conozco, el traer mucha gente de afuera para venir a liderar proyectos, y tiene una situación, digamos, que se refleja en la evolución y en el desarrollo de los proyectos. Es que es personas que el desconocimiento de la ciudad, y voy a poner un caso ejemplarizante que lo vivimos nosotros. Una doctora Vivian, no recuerdo el nombre, fue la que dirigió casi un año el programa Buen Comienzo. Era una mujer que venía del eje cafetero. Yo me pregunto cómo puede una persona que no de otro sitio, o sea, no es un asunto de xenofobia, ni puede ser un asunto, digamos, de que no permitamos personas que vengan acá, las necesitamos y bienvenidas, pero no pueden venir a liderar proyectos que necesitan un conocimiento de la ciudad. Yo no puedo traer personas a aprender o a improvisar, porque ahí hay un daño sobre los proyectos. La directora durante mucho tiempo del programa Buen Comienzo no conocía la ciudad en un programa de la magnitud, de la complejidad que tiene un programa como Buen Comienzo. No, yo tengo que, es decir, lo digo que me equivoqué por varias cosas. Lo primero, porque en el momento que yo hago una alianza en campaña con Daniel Quintero, pues yo veo en él un hombre, en ese momento yo veo un hombre inteligente, joven, irruptivo, con ganas de hacer cosas,
me da la impresión de un hombre conocedor de temas políticos y creo en él, ¿cierto? Por eso lo apoyo. Creo que con él podemos construir, y de hecho lo construimos, un programa de gobierno. Creo que con él podemos construir una propuesta independiente desde el sentido que podamos hacer transformaciones de la ciudad que necesita en materia social, en materia económica, en materia de vivienda, etcétera, de muchas cosas, y nosotros le apuntamos, y el equipo nuestro y yo en particular le creí que éramos una propuesta independiente en el buen sentido. Luego de ganar, y luego hay que decirlo, y creo que no es un asunto que yo lo sepa, lo sabe ya la mayoría de la ciudad, no era una propuesta independiente. Había en campaña una agenda, digamos, oculta, que yo nunca conocí, y resulta que luego ya en el desarrollo del gobierno la independencia desapareció, y hoy está claro, pues, digamos, que personas y grupos políticos pues son quienes manejan la mayoría del gobierno, y eso no es malo, que haya apertura y que haya diferentes sectores. Lo que yo no creo que sea decente, que no sea claro, que ha causado mucha preocupación y malestar en la ciudad, es que él haya dicho que él era un proyecto independiente, y resulta que no era ningún proyecto independiente, porque él llega con compromisos a su gabinete de equipos políticos que hoy los está pagando y que son los que están manejando gran parte de la ciudad de Medellín. Él llega, es decir, ellos estaban en campaña, y usted ¿en qué momento ve que entran estos grupos al equipo de Quintero? No, yo me di cuenta que estaban estos grupos el día que ganamos las elecciones, es decir, anteriormente en la campaña no conocía a muchos dirigentes políticos que aparecen en la noche, cuando luego, pues, de haber ganado. ¿Quiénes aparecen? No, diferentes dirigentes del Partido Conservador, Liberal, de dirigentes de municipios del área metropolitana, y con ninguno, pues, digamos, tengo nada en contra, pero digamos, eso sí significó, y después ya en la escogencia, en la decisión del gabinete, se vio claro el reflejo, digamos, de que había unos compromisos políticos que yo nunca conocí, que muchas personas que acompañamos esta campaña no la teníamos clara, y que él inclusive, y hoy lo puedo decir tranquilamente, y eso es así, él inclusive, nosotros, parte del acuerdo que habíamos hecho cuando nos unimos era que cualquier decisión alrededor de alianzas las íbamos a discutir entre los dos. Eso nunca ocurrió. Es decir, él lo engañó a usted. Pues de alguna manera sí, o sea, no dijo la verdad y desarrolló otra agenda, digamos, que nunca fue para mí clara, nunca la conocí. Nunca, digamos, o en qué momento empezó él a cerrarse a la posibilidad de conversar con usted, o sea, de marcar en distancia del trabajo que venías haciendo con él, pues en la campaña, y que ya sentiste que de pronto él empezó a sacar con él? No, nosotros hicimos una campaña armoniosa, efectiva, muy trabajada. Recorrimos esta ciudad 6 meses, yo estuve 6 meses con él después de la alianza. Yo pensé, la verdad, que era una campaña, pues, independiente, alternativa, hecha, digamos, como siempre la he hecho yo y con otros alcaldes en la calle. Y yo creo que llega el gobierno y es otra persona distinta, es decir, en el desarrollo ya del gobierno ya no hay esa cercanía, ya no hay esa, digamos, esa construcción colectiva. La construcción colectiva, para decirlo claramente, digamos, entre él y yo, duró la campaña. Después eso no volvió a aparecer. No, yo pienso que yo no hago hoy una ruptura con él, o sea, yo desde hace muchos meses tengo diferencias, tengo preocupaciones con la ciudad, tengo, digamos, desde concejal tengo diferencias en proyectos de acuerdo, y hablo de uno preciso que se llama el proyecto de acuerdo que nos presentaron para el cambio de objeto, o mejor, no cambio de objeto, sino la figura jurídica de la entidad Aeropuerto La Herrera,
Y ahí, digamos, de alguna manera fue como el detonante de unas contradicciones y sobre todo de la posibilidad de actuar libremente e independientemente desde el Consejo. Lo digo por esto, porque yo soy concejal y no soy la primera vez. Me he diferenciado con posiciones de todos los alcaldes de acá para atrás y me han respetado mi decisión, porque creo que la esencia de un concejal no solo es el control político, sino la independencia para votar positivo o negativo lo que considera mejor para la ciudad. Yo consideré por el análisis, por los argumentos, por el estudio y por mi conciencia que tenía que votar negativo. Esto, digamos, de alguna manera fue el florero, de alguna manera fue donde yo voto y este gobierno y al alcalde en particular no le gustó mi voto, y yo me preguntaba de qué independencia estábamos hablando y de qué libertad estábamos hablando si a él le molesta, como le sigue molestando inclusive posiciones de los concejales. Hoy actualmente el trámite del proyecto de UNE está generando muchísimo roce y digamos encuentros que me parecen irrespetuosos con el Consejo por parte del alcalde y de algunos secretarios en el trámite de la enajenación de acciones de UNE. Yo voté en contra por varias cosas. Lo primero es que nosotros recibimos un proyecto de acuerdo que hablaba del cambio de figura jurídica del aeropuerto. ¿Qué significaba esto en el proyecto? Y así en la exposición de motivos está. Que este aeropuerto podía ampliar su objeto a hacer contrataciones con otros aeropuertos, a hacer infraestructura aérea, a hacer estudios de mercado alrededor del tema aéreo. Ese fue el proyecto. Que una entidad muy limitada en su desarrollo jurídico pudiera tener un campo de acción más grande. Así nos presentaron el proyecto de acuerdo. El proyecto de acuerdo pasa en primer debate en la Comisión Tercera, yo soy parte de la Comisión Tercera, con 6 votos positivos frente a 7, o sea, solo 1 votó negativo. Nosotros quedó constancia ese día de la reunión de la comisión, yo la hice constancia de otros concejales, que este proyecto solo y únicamente era para eso, porque ya se venía escuchando el ruido de que había intenciones de que cambiara, de que se trasladara el aeropuerto a otro sitio de la región, de que era para hacer otras construcciones, otras infraestructuras. Un Central Park, y nosotros quedamos claro y votamos porque eso quedara claro, en presencia del secretario general de la alcaldía, el doctor Jonathan Villada, y del gerente del aeropuerto, Jesús Sánchez. Eso quedó claro en el acta y por eso los 6 concejales votamos favorable. Resulta que luego, 2 días anteriores al segundo debate, ya que votamos los 21, el alcalde públicamente y en redes sociales dice que él está muy contento porque apenas faltan 2 días para que pase y se apruebe el proyecto de acuerdo para el traslado del aeropuerto al Valle de Ovejas o a otro sitio del departamento y para que haya un Central Park. Eso desfiguró toda la esencia del proyecto, eso generó muchísima preocupación y en gran parte yo voto negativo porque ese proyecto que me habían presentado no era del que el alcalde estaba hablando, porque no estaba jugando limpio, porque no estaba diciendo toda la verdad y porque creo que una decisión de estas amerita un estudio mucho más detenido en materia ambiental, en materia legal, social, una discusión no solamente de ciudad y local, sino también de departamento por el gran beneficio, digamos, social que le presta a Antioquia y a otros departamentos, digamos, el aeropuerto. Entonces, esto, hay que decirlo, el alcalde fue el culpable y el responsable de que se hundiera este proyecto. ¿Y él lo llamó a usted después por su voto negativo o le dijeron algo, se manifestaron de alguna manera con usted, que usted sintió que estaban tan molestos? ¿O qué represalia hubo también de parte del alcalde? No, él nunca me llamó, él nunca me llamó, nadie me llamó. Yo hice, digamos, los argumentos pues en la plenaria públicamente por qué votaba y sé que le molestó al alcalde.
sé que inclusive algunos temas sociales, algunas personas, digamos, que han acompañado no solamente a mí, sino a él la retira del gobierno y afirma pues que es un asunto político, no por su digamos, su trabajo, que era muy calificado, sino por un asunto meramente político. Él podrá decir entonces que usted de pronto está haciendo esta ruptura porque él le sacó a unas personas que eran de sus equipo político. No, a mí siempre me ha rodeado personas, digamos, hace mucho tiempo, de toda la idoneidad, de todas las capacidades, que tengan una apuesta y una vocación por lo social. Ese voto que yo hago es un voto inclusive que algunos inclusive afirmaron pues muy cercanos al alcalde que era una de lealtad, y yo no hago pues digamos política frente a temas de lealtad. Yo lo que busco es qué proyecto beneficia a la ciudad, qué beneficio, y por el contrario, es decir, si yo tuviera un interés en proteger unos cargos burocráticos, pues no hubiera votado negativo, hubiera votado positivo para darle gusto al alcalde y para tenerlo contento. Por el contrario, yo creo que por encima de cualquier situación, digamos, burocrática, de contratación, está las causas de la ciudad, la calidad de vida de los ciudadanos y de quienes me han acompañado, y entonces ahí yo no tengo ninguna situación, y más también pues en un gobierno, digamos, con todas las dificultades pues, que ha tenido. Ahora, usted nos mencionaba el tema del debate de UNE, de la venta de UNE que está sobre el tapete. ¿Cómo han recibido ustedes? Hemos visto una serie de trinos del alcalde, también de otros personajes como Alex Flores, su compañero concejal, que dicen que quienes que van a votar en contra de esa venta pues son corruptos, más o menos es la insinuación. ¿Ustedes en el Consejo cómo reciben ese tipo de mensajes? Pues a mí lo primero me parece, venga de la administración o de cualquier concejal o de cualquier ciudadano, me parece pues digamos muy irrespetuoso, muy atrevido, muy mentiroso, y si viene de un concejal pues me parece doblemente preocupante, porque es que precisamente nosotros somos 21 personas, todos con criterios, todos con unas posiciones, y cualquier posición de nosotros es válida. Me parece que muy desafortunado esto, y precisamente esta forma de relación con el Consejo, esta forma de un modelo, digamos, agresivo, violento, contra el disenso, contra el que piense distinto, y que es una situación muy recurrente en el alcalde y en algunos secretarios, me parece que es lo que ha hecho mucho daño también a la ciudad. Es decir, yo no puedo tramitar las diferencias frente a un sector político o empresarial o social, creyendo que el otro es el malo, que el otro es el que hay que ofender, que el otro es el que está equivocado. Yo creo que eso no construye, y creo que esto ha traído unos resultados, digamos, de lo que está pasando en Medellín, una ciudad con un liderazgo del alcalde muy soberbio, muy egocéntrico, muy violento frente a la oposición, y me parece que muy inconveniente esto. Yo creo que la violencia no es solamente, como lo hemos venido diciendo algunos en esta ciudad, la violencia no se descarta, ni la no violencia es hacer una secretaría de la no violencia. Es decir, para mí violento también en muchas actuaciones que está haciendo, y es parte, y digamos, resalto la pregunta y la subrayo de esta ruptura, que es también una preocupación y una diferencia en la forma de actuar, en la forma de pensar y en la forma de decir las cosas. No se trata de crear en la ciudad una bienvenida, porque me parece muy bien que tengamos una Secretaría de la No Violencia, pero la violencia también es sacar a una persona de un cargo público que lo está haciendo bien por un asunto político. Violencia también es dispararle en las redes sociales a quien piensa diferente. Yo sé, por ejemplo, que esto que yo estoy diciendo me va a traer muchas, lo que llaman, ¿cómo llaman? Bodeguitas y todo, y asumo la responsabilidad. Pero yo sí creo que la democracia no puede ser un asunto solamente de discurso, y la ética
la tenemos que tener siempre. Yo pienso, y lo digo con toda tranquilidad, pero también con mucha precisión, yo pienso que el alcalde tiene un asunto, digamos, muy preocupante ético. Es decir, para él los límites y los linderos de la ética se han abierto mucho, o sea, son muy amplios, se han corrido mucho. Y él los corre muchísimo, ¿cierto? Y me parece que eso es muy equivocado para un gobernante. Pues yo pienso que la irregularidades en el sentido de romper procesos, de hacer un enfoque, digamos, muy político, o de hacer un enfoque, digamos, entre amigos y enemigos, me parece irregular. Creo que aquí también hay unos asuntos que para la ciudadanía no están quedando claros, de contratación. Pienso que hay que fortalecer muchísimo, y lo he venido haciendo y siempre lo he dicho a los concejales, hay que hacer un control social y un control político mucho más riguroso. Las IAS, las entidades, digamos, de control tienen que actuar con mucha más precisión sobre algunos asuntos que a la ciudad le está preocupando. Yo tengo que decir que yo creí en Daniel Quintero, o sea, yo tuve, fue un acto digamos, de confianza, yo confié en él. Yo, luego de la alianza, le recorrí esta ciudad durante 6 meses, le abrí un montón de escenarios que él no conocía, con sectores empresariales, académicos, sociales, comunitarios, comerciales. Le recorrí esta ciudad porque yo la conozco, pues, por supuesto, mucho, él no la conocía tanto, y creí que era la opción. Por eso yo tengo que decir hoy, pues con mucha sinceridad, con preocupación, a veces pudiera decir, me equivoqué. Y me equivoqué en una persona que en su momento creí y le transmití a muchas personas esa credibilidad que yo tenía en ese momento, y por eso le tengo que decir a muchas personas que me perdonen. No fue, digamos, de mala fe, no fue deliberado, no lo hice, sino que creí en él. Y le tengo que pedir perdón y a tantas personas, a tantas organizaciones, a todos y cada uno de los que creyeron también en mí. Y por supuesto, en ese momento, al creer en mí también, creyeron en Daniel Quintero, que nos equivocamos y que yo estaré, pues, haciendo lo que tengo que hacer desde el control político por resarcir esa confianza que ha tenido la gente en mí, y por buscar, pues, que esta ciudad siga también mejorando mucho, porque yo sé que vamos a seguir para adelante.